Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Mientras el Poder Ejecutivo impulsa algunos proyectos de infraestructura, algunos sectores, si bien aplauden su intención, consideran que este no es el momento para pensar en este tipo de obras debido a que aún los hondureños enfrentan serios problemas, entre ellos la inseguridad, falta de empleo, pésimo estado de las carreteras, un desfasado sistema educativo y, sumado a ello, las interminables crisis sanitarias. La promesa hecha por el poder popular fue la de refundar el sistema de salud. Sin embargo, al cumplir más de 2 años de su llegada a Casa de Gobierno, los problemas en esta cartera ministerial al parecer continúan tal y como sucedió en todas otras administraciones anteriores. Desde hace meses, con la destitución de Manuel Matius como secretario de Salud del gobierno, encomendó a Carla Paredes asumir este reto y así tratar de cumplir el compromiso adquirido de mejorar los centros asistenciales de Honduras. No obstante, a pesar de traer un discurso persuasivo de darle un giro a lo que sucede en el sistema sanitario, al parecer las decisiones tomadas aún no dan los resultados deseados y por el contrario los hondureños siguen denunciando la falta de medicamentos y la atención en lugares que ya brindaron su vida útil y que requieren de mejoras urgentes. Especialistas en estos temas lamentan que el gobierno decida enfocar sus esfuerzos en otras áreas y no resolver una de sus promesas. La actual administración habló de construir varios hospitales y de momento algunos se han empezado a edificar, pero los más importantes siguen cayéndose a pedazos. La mora quirúrgica sigue en la lista pendiente, ya que son miles los compatriotas que esperan años para realizarse una cirugía y cuando se la practican o ya es muy tarde o las salas no cuentan con el equipo o al salir de ellas se infectan con otra enfermedad. En ese sentido, médicos piden a las autoridades priorizar las necesidades del país, tratando de formar más especialistas en todos los campos de la salud y no traerlos desde el exterior, además de mejorar las instalaciones existentes y construir una verdadera red de hospitales. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Hoy es 1 de abril del 2024. Vamos a hablar del sector salud del país. Para conocer la verdadera situación, tengo importantes invitados esta mañana para este tema. Saludo inicialmente a la doctora Suyapa Figueroa, que es actualmente diputada del Congreso Nacional de la República y expresidenta del Colegio Médico de Honduras. Doctora. Muy buenos días, Raúl. Muchísimas gracias por su invitación a este interesante foro, un espacio en donde podemos analizar uno de los más graves problemas que tiene el país, como ser la salud, y en compañía de mis distinguidos colegas con los que espero que tengamos un análisis profundo de lo que tiene el sistema sanitario y lo que nosotros podríamos hacer para mejorarlo. Gracias. También con nosotros está la viceministra de Redes Integrales y Servicios de Salud, la doctora Nersa Paz, a quien saludamos. Doctora Nersa, buenos días.
Bien, voy a esperar. Bien, vamos a esperar ya la conexión con ella. El doctor Tirso Godoy, miembro de la Junta Directiva del Colegio Médico Honduras. Bienvenido, doctor. Buenos días, licenciado, a todos los televidentes. Gracias por la invitación. Creo que es un importante tema que se ha analizado muchas veces, pero se ha quedado en simple análisis, sin tomar las determinaciones que requieren en el caso que cada día va pues empeorando en nuestro país, ¿verdad? Sí, gracias. El doctor Roberto Cosenza, ex viceministro de Salud Pública, de una muy buena labor en ese cargo, por cierto. Bienvenido, doctor. Buenos días, licenciado Valladares. Un placer poder compartir aquí con mis dos colegas. Un saludo a toda la población hondureña. El día de hoy, bueno, a través de este programa queremos dar aportes, sobre todo cómo los hondureños nos podemos beneficiar del sistema sanitario de salud, porque sabemos de que al tener un sistema sanitario como tenemos actualmente en el país, los hondureños somos los que estamos sufriendo las consecuencias a raíz de no mejorar el sistema sanitario. Gracias. El doctor Brian Erazo es el subsecretario de Regulación de Salud Pública de nuestro país. Doctor, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias, Raúl, por siempre poner este tipo de temas dentro de la prioridad de la agenda mediática, lo cual es sumamente trascendental, y muy contento de ver colegas de los diferentes sectores, ¿verdad? Porque tal como el Código de Salud lo establece, salud somos todos y todas, desde las personas naturales, instituciones públicas y privadas, que tenemos que trabajar en conjunto en pro de la salud del pueblo hondureño. Muy buenos días y muchas gracias. Gracias, esperamos pronto se pueda conectar la viceministra, doctora Nersa Paz. Doctora Figueroa, ¿qué piensa el sistema de salud? ¿Cómo estamos? Bueno, creo que el sistema sanitario en este momento pues ha sufrido muy pocos cambios después de, yo diría, de la debacle que sufrió durante los últimos gobiernos, en donde hubo una excesiva corrupción, en donde hubo una desarticulación prácticamente del sistema sanitario. Hubo una desarticulación de todos los programas de prevención. Justamente estos programas eran generalmente financiados por un aporte importante de la cooperación externa. Estamos hablando de que Chaga recibía un enorme apoyo de parte de, sobre todo, del gobierno de Canadá. Los programas de prevención, como el programa de vacunación que había sido anteriormente insignia de la Secretaría de Salud, pues tuvo graves problemas, al punto que realmente tuvimos graves problemas. Incluso se separó de esto, renunció una de las personas con más capacidad para llevar este programa. Y bueno, venimos de una carencia absoluta y, como le digo, de una desarticulación del sistema sanitario, una falta de visión a largo plazo, y a corto y largo plazo en la Secretaría de Salud, y este gobierno recibe prácticamente un Ministerio de Salud en una problemática gravísima. Creo que el sistema se ha polarizado, un sistema que anteriormente no tenía mayor injerencia política, se ha politizado en los últimos años, al punto que realmente es lamentable la situación que ha sufrido todo este sistema. Y luego viene la protesta de los sectores, no tanto por los reajustes salariales, porque los reajustes salariales de alguna manera se lograron, sino porque no teníamos con qué trabajar. Y los médicos y las enfermeras y el personal en general sanitario, consciente de esto, salió a protestar a las calles en el gobierno anterior, y se avanzó realmente poco. Recordemos cuando la plataforma de salud y educación, en donde se hicieron propuestas para realmente una transformación del sistema sanitario, y el gobierno respondió formando una paralela con personas que de alguna manera habían sido cooptadas y que obviamente respondían a los intereses del partido en el gobierno. Así que no es algo fácil, definitivamente. Y luego
que creo que fue un error y yo así siempre lo señalé, le dan la Secretaría de Salud a una persona que no era del partido en el gobierno y desafortunadamente siento yo que pues inicialmente no recibe ni la confianza ni el apoyo necesario para poder hacer las transformaciones, porque no se tenía, pienso yo, un análisis de qué era lo que tenía que hacer y se ha visto excesivamente improvisado el gobierno en la toma de decisiones y en priorizar cuáles eran realmente las cosas que verdaderamente estaban afectando de manera urgente a la población y enfrentarlos con todo el potencial que tiene un gobierno que, hay que decirlo, en el Congreso para Salud absolutamente nada se le ha negado al gobierno, se le ha aprobado el presupuesto. Pero ¿qué pasa? El presupuesto general de la República no responde a esa necesidad. El gobierno no se compromete ni con salud ni educación, en realidad, porque usted debe poner los tesoros donde pone su corazón y definitivamente su corazón no estaba puesto ni en salud ni educación en este gobierno. Y por eso tenemos un sistema sanitario que está en una situación deplorable en este momento porque no se ha logrado reconstruir todo lo que se había destruido en la administración anterior. Es difícil, yo siempre lo he dicho, no ha sido fácil para este gobierno enfrentar esa situación. Sin embargo, creo que tampoco puso a las personas con el suficiente liderazgo, con el suficiente conocimiento para enfrentar esa situación tan difícil, teniéndolos, porque sí había voluntad, sí había técnicos dispuestos a retomar la Secretaría de Salud, a aportar todo su conocimiento, pero desafortunadamente los siguieron marginando, porque ya venían marginados del gobierno anterior, pero en este gobierno siguieron marginados porque desafortunadamente no eran de los activistas que había ido a quemar llantas a la calle, como ellos dicen. Tiene que ser alguien que esté totalmente identificado con el partido en el gobierno. Entonces, esa excesiva también politización que hace este gobierno, creo que le pasó una gran factura al punto de que ya llevamos, ya más bien es un gobierno que va en retirada, ya está terminando sus 4 años de mandato y no ha logrado verse ninguna mejora en el sistema sanitario, a excepción de que yo sí creería que verdaderamente tienen un poco de, las personas que actualmente están, tienen un poco más de conocimiento, tienen un poco más de flexibilidad, digamos, y que tienen mayor apertura para poder escuchar y poder buscar soluciones. Creo que la viceministra, la doctora Nersa Paz, una mujer que ella sí tiene mucho liderazgo dentro de la Secretaría de Salud, y creo que ella, si hubiese incluso sido la ministra de Salud con la experiencia que ella tenía, hubiera hecho un excelente papel al mando de esa secretaría desde un inicio del gobierno. Ya llevan 2 años, más de 2 años perdidos, lo que no quiere decir que no pueda hacerse un esfuerzo grande en este tiempo que queda y reivindicarse con el pueblo hondureño, porque de verdad que la salud es una prioridad para todos. Doctor Cosenza, ¿para usted? Sí, yo creo, licenciado Valladares, si nosotros nos ponemos a ver en la actualidad y qué realmente ha mejorado en estos últimos meses el sistema de salud, por lo menos no hay tomas de los colectivos en al inicio de año, porque hemos pasado realmente 2 años muy duros para el sistema de salud. Y esto no quiero decir porque el sistema de salud no pasa por personas. El sistema de salud pasa por los gobiernos. Realmente, ¿qué es lo que quieren hacer? ¿Hacia dónde se quiere llevar el sistema sanitario de nuestro país? No pasa porque X persona vaya a estar al frente de esta situación si la persona realmente no cuenta con el apoyo, no cuenta con el conocimiento debido, si no hay una planificación que debe de tenerse
porque a estas alturas yo creo de que estar viendo lo que no se hizo anteriormente no vale la pena, debido de que ha pasado el tiempo se ha tenido para poder mejorar el sistema de salud, tiempo ha habido el suficiente para poder realmente decir, y aquí no podemos estar hablando de los gobiernos. Mire, el sistema de salud ha sido un reto en todos los gobiernos han presentado un reto desde cuando usted no viene escuchando la falta de abastecimiento de medicamentos, falta de insumos, no mejora la infraestructura de los establecimientos de salud, la falta de personal que siempre va a ser necesario. Entonces aquí es donde se ve reflejado que no hay una planificación de vida, una planificación adecuada hacia dónde se quiere llevar nuestro sistema sanitario. Y yo creo de que en esto es que se tiene que trabajar, ver qué vamos a nosotros a tener del sistema sanitario, qué nos van a entregar del sistema de salud de nuestro país, y sobre todo que aquí la población con menos recursos es la que más afectada se ve, y lo estamos viviendo nosotros en los establecimientos de salud. No hay equipamiento, no hay medicamentos, el cuadro básico de medicamentos que es vital, hace tiempo se debió de haber analizado, y que cómo los medicamentos deben de ir cambiando. Esto se debe de ir haciendo algo muy dinámico. La infraestructura de los hospitales y de los centros de salud deben de mejorar. Si usted ve que yo creo que todas las personas que hablan de salud se enfocan en el sistema primario. Sabemos de que el sistema primario es el éxito en cualquier parte del mundo, pero no pasamos más de decirlo a ir a una parte operativa, que es realmente cómo lo estamos cambiando. Ya no es decir, hay que mejorar el sistema primario de salud porque todo el mundo lo dice. No, cómo nosotros vamos a cambiar el sistema primario, qué es lo que nosotros vamos a hacer para fortalecer el nivel de los hospitales, que es el segundo nivel de atención primaria, y cómo, sin embargo, nosotros podemos ir mejorando, sin embargo, para poder tener institutos en el país. La medicina en nuestro país debe de ir mejorando. Yo creo de que de Centroamérica, por no decir, tenemos el peor sistema sanitario de Centroamérica. Así que yo creo hay mucho por hacer. Nosotros estamos aquí para poder ayudar, para poder aportar con nuestro conocimiento, y que todo pueda salir de la mejor manera para nuestro país. Sí, y para usted, doctor Tirso. Bueno, básicamente creo que todos hemos coincidido en que hay un trastorno político con respecto a al sistema sanitario. Hay un desorden de prioridades, y creo que los gobiernos han tenido una falta de políticas en salud pública. Si hoy en día usted pregunta cuál es el esquema de política de salud pública, no existe ese esquema como tal en la Secretaría de Salud, y ha habido una exclusión de los entes que son importantes en la participación de toma de decisiones. Por ejemplo, se ha excluido el colegio médico, bueno, a la Secretaría de Salud, se ha divorciado, y eso es importante que se retome nuevamente la opinión de, obviamente, los profesionales de la salud, que somos los que día a día estamos pues allí en el rumbo de la batalla, ¿verdad? Y somos los que conocemos realmente cuál es la situación principal del sistema de salud. Quizá haya una buena voluntad de parte de las personas que están actualmente en el sistema de salud, sin embargo, esa voluntad se queda corta si no hay el apoyo, y ese apoyo pues necesita de un protocolo político, que es el que está obstruyendo realmente la toma de decisiones importantes. Hay una desorientación con respecto a las prioridades sanitarias. Se está pensando en construir 8 hospitales cuando no hay ni siquiera una buena infraestructura de los actuales, y ni siquiera tenemos todavía un buen abastecimiento de los que ya tenemos. No hay un equipamiento de quirófano. Se está pidiendo disminución de mora quirúrgica, por ejemplo, trayendo médicos cirujanos de otros países, cuando no solamente un cirujano se ocupa para poder disminuir la mora quirúrgica, se necesita un quirófano, un equipo de trabajo, y no hay nada de eso, ¿verdad? Entonces, creo que las prioridades son las que se han perdido, y esto pues ha venido sumando el deterioro que tiene cada día más el sistema de salud pública. La desunión de ese sistema de salud con los entes importantes como la universidad,
como por ejemplo el Colegio Médico de Honduras, y otros que sí podemos tomar decisiones. Es importante que se incluya nuevamente en el sistema de salud ese tipo de entes para poder nosotros tener un norte fijo, ¿verdad? Creo que se ha venido desfasando un poco la parte también de participación de las personas que conocen realmente el problema como tal, y se están nombrando personas que no tienen nada que ver, ¿verdad?, de ningún punto de vista, ni siquiera asistencial. Es volver a tomar las prioridades y es escuchar a cada uno de estos entes. Creo que el gobierno tiene que ser un poco más inclusivo actualmente. Gracias. La doctora Nersa Paz, ella ha estado de viceministra de Redes Integrales del Servicio de Salud desde que comenzó el gobierno. Doctora, buenos días, bienvenida, y sus comentarios sobre lo que dicen nuestros panelistas, y luego iré con el doctor Brian Erezo. Buenos días, doctora. El micrófono, doctor. A su programa. Un saludo a todos los panelistas. Empiezo diciendo que el sistema de salud no solo lo constituye la Secretaría de Salud. Recordemos que el sistema de salud está integrado por lo que es Secretaría de Salud, el Seguro Social y la parte también de la parte privada, y también lo que constituye toda la sociedad civil. Todos estamos haciendo esfuerzos grandes para sacar adelante todo lo que es la Secretaría de Salud. Tenemos una dirección, y la dirección es mejorar lo que es la atención de los servicios de salud a toda la población. Sabemos que, como mencionan ahí los panelistas, el sostén del sistema de salud pues es mejorar todo lo que es la atención primaria de salud. En eso estamos desde que empezamos, porque es una orden de la señora presidenta que la atención primaria de salud tiene que llegar a toda la población y mejorarla. Claro que sí tenemos, me extraña que estén mencionando que no tenemos abastecimiento de medicamentos. Claro que tenemos abastecimiento de medicamentos, que encontramos sin medicamentos el sistema de salud, eso sí es verdad, pero nosotros nos hemos ocupado, no es que nos hemos preocupado, nos hemos ocupado de hacer llegar lo que es los medicamentos a cada uno de los establecimientos y a los hospitales. En este momento ya tenemos un 96% de abastecimiento de medicamentos. Lo que pasa que a veces hay medicamentos que no ofrecen las casas, las droguerías, y entonces no hay, y hay licitaciones de algunos medicamentos que se dan como fracasados porque no existen a veces. Otra de las cosas es que también es cierto, se encontró el sistema de salud donde no había equipamiento, y en este momento no habían ni lavadoras. Hay un momento que nosotros apreciamos, donde en un hospital, que voy a decirlo, en el Hospital de La Paz, encontramos a una señora que no tenían lavadora, y ellos buscaron la manera de cómo hacerlo. En este momento se compraron ya 33 lavadoras y están ubicados en los establecimientos con las especificaciones de la construcción donde deben de estar adecuadas. Hay secadoras también, se han comprado 6 plantas de oxígeno que serán ubicadas en los hospitales, y que ya se está haciendo todo lo que es la infraestructura para ser ubicadas 6 plantas de oxígeno para ubicarlas en los hospitales más alejados, como Ser Gracias a Dios, o Lanchito y otros hospitales. Hemos ubicado también equipamiento como Ser, tomógrafos, porque era inconcebible que en un hospital como en el Tórax no hubiera un tomógrafo. En este momento ya está instalado el tomógrafo en el hospital del Tórax para poder servirle a la población. Se ha ubicado equipos en C, se ha ubicado una gran incubadoras en varios hospitales,
y así tenemos un plan de poder hacer un equipamiento médico a todos los hospitales que es básico para ellos, porque la población no puede andar buscando dónde hacerse las imágenes de radiología, de tomografía, de resonancia, si el gobierno en este momento su prioridad es dotarlo de lo más importante que puedan tener. Creo que nosotros podríamos estar hablando acá de infinidad de cosas. Tenemos un plan ya bien definido. Tenemos incluso la licitación de medicamentos para este año ya se hizo y ya están adjudicadas a cuáles van a ser las empresas que se están adjudicando la compra de esos medicamentos. La prioridad de la Secretaría de Salud día a día es ver en cómo se mejora este sistema de salud. Hemos dotado de camas en los hospitales, se están haciendo mejoras de infraestructura, se tiene un diagnóstico de la situación de cómo se encuentran los hospitales y ya la Subsecretaría de Proyectos ya tiene un plan donde se está viendo cuáles son las mejoras de infraestructura que tienen que hacerse. Además, recuerden que ya se inició la construcción de los 8 hospitales que ustedes ya lo están viendo y que agradecemos también ahí porque están está la diputada Suyapa Figueroa y ella sabe que se discutió en el Congreso para que se aprobaran los proyectos para la construcción de los 2 hospitales, tanto del trauma de San Pedro y de Tegucigalpa, porque ustedes saben que el Hospital Escuela tiene ya una gran cantidad de demanda y recuerde que la mayor cantidad de demanda es por accidentes, por pacientes accidentados en moto. El 70% de los traumas que llegan al Hospital Escuela es por accidentes de moto. Entonces, por eso se ha tomado también la decisión de la construcción de los 2 hospitales de trauma, tanto para Tegucigalpa como San Pedro Sula, y los otros hospitales, porque recuerde que la cabecera departamental de Ocotepeque no tenía un hospital, se le está construyendo ya también y ya se inició el hospital. Se está construyendo también el hospital de Salamá, el hospital de Santa Bárbara y vamos a construir también el hospital de Choluteca de Tocoa y el hospital de Roatán, que va a ser uno de los también de los hospitales. Además de eso, estamos construyendo 6 clínicas materno-infantiles, que ya se inició la construcción del hospital materno-infantil, digamos, porque es neonatal, materno-neonatal en Santa Rosa de Copán. Eso lo pueden ir a apreciar y ya se está iniciando la construcción. Y vamos a mejorar las salas de neonatales, tanto en el Hospital Escuela como en La Paz, en Comayagua, el Hospital de Santa Teresa y el Hospital de San Francisco en Olancho. Sí. Hay una gran cantidad de proyectos que tenemos, además estamos trabajando para ver cómo vamos a construir unas casas maternas que estén al lado de las clínicas materno-infantil para que las madres, cuando tiene ya el momento de dar a luz, pues que esas madres puedan estar ahí ubicadas. Creo que estamos trabajando en una gran cantidad de actividades y ya tenemos definido, ya tenemos el plan de atención primaria de salud y ya estamos iniciando y estamos trabajando en un plan nacional de salud donde todos se tienen que integrar y nosotros estamos teniendo un diálogo con todas las asociaciones para poder sacar adelante lo que es el sistema de salud de nuestro país. Sí, gracias. Doctor Brian, sobre lo que han dicho las panelistas y reforzando yo creo, lo que... Raúl, que la presidenta de la República ha sido contundente, ¿verdad?
desde el 1 de enero a mediodía tuvo la certeza de decir, este es el año de la salud, ¿verdad? No quiero excusas. Ya hubiésemos querido que en el pasado hubieran mandatarios con ese nivel de liderazgo para poder generar la prioridad, sobre todo en el trabajo intersectorial que se necesita para salud y para la asignación de recursos, ¿verdad? Entre todos los sectores, porque también a nivel gubernamental es toda una constelación de instituciones la que aporta también a poder construir el sistema de salud en todas sus dimensiones, además de la asistencial. A diferencia de mandatarios anteriores que más bien se hacían de la vista gorda, ¿verdad? Y decían que supieron, por ejemplo, lo del desfalco del seguro, pero no actuaron, o usaban el sistema de salud como lo tenemos en el marco del proceso de Nueva York para otro tipo de procedimientos o flujos de activos, ¿verdad? Que en esa materia de los avances más contundentes que se ha tenido en materia de salud es justo ese combate a la corrupción, ¿verdad? Y poder tener mecanismos de transparencia, porque ¿qué pasaba? Se recibió un sistema de salud que los colegas bien lo saben, ¿verdad? Que se declaró en informes que el mismo Colegio Médico de Honduras acompañó en su momento, que se declaraba que de cada lempira en salud se perdía 50 centavos en materia de corrupción. Entonces, ¿qué pasaba? Uno de los primeros elementos que había que atacar era ese sistema, ¿verdad? De corrupción, porque si no era como ir a cargar agua teniendo un agujero en el balde, ¿verdad? No íbamos a poder avanzar en esa materia. También en esa materia, como bien lo acaban de mencionar, se encontró una Secretaría de Salud dispersa, ¿verdad? Con esa rectoría que ya le da la Constitución y el Código de Salud a la Secretaría de Salud como ente rector, desaparecidos los programas, que se ha tomado la decisión a partir de este año de la reactivación de programas y adicionalmente la creación de nuevos, ¿verdad? Que nunca habían existido, como es el programa de salud mental. También antes las compras se hacían por fuera de equipos, ¿verdad? Y por eso se dieron estos casos como lo de los hospitales móviles. Y también pasó con el tema de medicamentos, que ahí sí hay que ser bastante claros con la población, Raúl, que ese tema en particular nunca nos lo van a perdonar, ¿verdad? Los grupos de poder de este país, pero era el tema más responsable a nivel tanto de transparencia en el manejo de los recursos, porque todos los fideicomisos en general daban una nebulosa, ¿verdad?, en cómo se administraban los recursos y también generaban ingresos para un capital financiero y que lastimosamente esos activos no quedaban dentro de lo público. Y ahí sí, lastimosamente, por esa decisión valiente que se tomó por la presidenta de la República en conjunto con todo el gabinete asociado al fideicomiso, ahí vamos a tener siempre ataques asociados a los procesos de medicamentos e insumos. Y en el componente financiero, bien lo han mencionado también los colegas, se ha doblado el financiamiento en salud cuando uno lo analiza por cuánto invertimos en cada hondureño, que eso había estado estancado por más de 10 años y es parte de ir montando, ¿verdad?, esos cimientos, porque una de las complejidades a nivel de los sistemas de salud, a diferencia de otros sectores, es que uno no puede parar, ¿verdad? Es como estar reconstruyendo la casa, viviendo dentro de ella. Entonces eso también tiene sus complejidades. Hay procesos que se heredan, como el proceso que a mí me gustaría corregir el concepto, ¿verdad? Porque no es politización, sino partidización, porque instancias o ejercicio político hacemos todos y todas, ¿verdad? Pero la partidización viene desde lo anterior. Y creo que los colegas, sobre todo los que han estado en actividades gremiales, a ellos mismos se les acercaban con los colegas dentro de la pandemia, a mencionarles que si ellos no tenían ciertos requisitos no podían entrar a ser médicos asistenciales. Y fue algo que más bien este gobierno, a pesar de tener esa herencia, se le respetó los derechos a los colegas que venían, a pesar de que venían con esos vicios, ¿verdad? En el sentido de que antes sí era una cuestión
polarizada que aquí no dejaban entrar a nadie y los que hablábamos con los colegas lo sabíamos. Entonces sí hacer esa pequeña corrección, que ese es un tema, ¿cómo es que se llama?, que se está dando en este momento, todo lo contrario. Ustedes pueden ver que la gente que está en permanencia ahí sigue, porque hay toda una amalgama legal que hay que respetar. Se hizo los esfuerzos de contratación de miles de profesionales de la salud con los aumentos presupuestarios que se tuvieron. Entonces sí hacer esa pequeña corrección para que no quede en el aire que es algo que es del contexto actual, ¿verdad? Sino que más bien la polarización de la Secretaría de Salud en el tema partidario fue algo que se estuvo labrando durante más de una década actualmente, pero creo que hay avances sustantivos. De nuevo, todo este tema anticorrupción nos ha permitido no perder de cada lempira un tostón, sino tener el empira completo, ¿verdad? Que eso en el sistema de salud también hay que tener mucha valentía, porque hay muchos intereses de por medio, y eso nos ha permitido invertir en más de 2,000 equipos, ¿verdad? Solo en los primeros 2 años, tanto para hospital como para centros de salud. Lo que mencionaban del cuadro básico de medicamentos se ha estado actualizando en base a ley, ¿verdad? En 2022 y en 2023, y claro que se va a ir mejorando de manera progresiva en lo que vayamos administrando justo mejor los recursos, así como lo hemos demostrado. Sí. Gracias. Mire que hay un brote de influencia A en los hospitales privados. Se hace la prueba y los públicos no, me dice aquí el doctor Darío Zúñiga. Más adelante les pregunto sobre eso. Lo que ha dicho la doctora Nersa Paz y el doctor Erazo. Bueno, totalmente... ¿Qué de acuerdo y qué no, doctora? Estoy, Usted que habla claro siempre. Sí, mire, yo estoy de acuerdo en que el sistema sanitario era un desastre, una extrema corrupción, que como bien lo dice el doctor Erazo, era de un 50% prácticamente lo que había de corrupción en salud, y no por honestas es que están siendo investigados y perseguidos muchos funcionarios de la administración anterior. Durante estas administraciones pasadas hubo el saqueo del Seguro Social, la destrucción prácticamente del sistema de seguridad social, que yo sigo insistiendo, no era un hecho aislado. Todo esto tenía que ver con el plan de destrucción de lo público para que lo privado, en donde tenían los negocios, y como bien lo dice el doctor Bryan, esos capitales también que se invertían en salud pudieran servir para lo que ha servido en mucho el Estado, blanqueos de capitales, etcétera, y que desafortunadamente esta corrupción le cobró la vida a cientos de hondureños. Nos tocó enfrentar pandemias, la pandemia, nos tocó enfrentar la problemática que nos acompañó con el Zika, el síndrome Guillain-Barré, que seguía de las infecciones, de este tipo de infecciones, y que no teníamos asistencia mecánica ventilatoria. Se planteó, la Asociación de Médicos de Cuidados Críticos planteó las necesidades de creación de salas de cuidados intensivos y cuánto personal necesitábamos. Ahora, no podemos desconocer que este gobierno está haciendo esfuerzos, ¿verdad? Tampoco podemos cerrar los ojos y decir que no se están haciendo esfuerzos, pero obviamente, igual que la población, quiere ver construidos los hospitales, quiere ver terminados los hospitales, porque el gobierno anterior nos prometió 95 hospitales y no obtuvimos más que latas que se están oxidando en este momento, en donde se invirtió dinero del pueblo hondureño en esa gran olla de corrupción que hubo en esto. Por lo tanto, queremos ver cosas concretas hechas, y obviamente muchas de las cosas que se dijo son ciertas. Por estos dos funcionarios, a quienes yo les guardo un respeto, porque sé que el doctor Bryan Erazo es una persona muy comprometida. Y, sin embargo, ¿qué se está haciendo por la formación de los recursos que van a
ir a atender a estos hospitales. ¿Dónde está la planificación? ¿Por qué no nos hemos sentado con la Secretaría de Salud, la Comisión de Salud, que en su momento ocupé yo, sino que más bien hubo un divorcio ahí? Le pedimos apoyo con personal para que elaboráramos un programa de leyes que vinieran a fortalecer ciertos sectores. No hubo disposición para esto del ministro anterior, siendo del mismo partido. Realmente es lamentable que esas cosas sucedan. ¿Y todo por qué? Por entorpecer justamente lo que dice Brian Estro, y en eso también coincido, por partidizar la administración pública, por ser tan egoístas y tan mezquinos con el pueblo hondureño, en no podernos sentar con personas que no piensan políticamente de la misma manera, pero que sin embargo son importantes para que logremos ese engranaje: Colegio Médico, Congreso Nacional, Secretaría de Salud, Seguro Social, y que podamos realmente hacer un verdadero plan a largo plazo de recuperación de la salud, de inversión, de priorizar qué es lo que se necesita, y obviamente el concurso de todas las personas que están también en este mismo sentido. Entonces, yo sí creo que hay voluntad. En este momento es más fácil porque las personas que ocupan la Secretaría de Salud pertenecen al Partido de Libertad y Refundación, y no creo yo que ellos quieran que la Secretaría siga viéndose errática y no acorde a las necesidades que tiene la población. Entonces este es el gran momento también de llamar a otros sectores y apoyar, porque lo que nos interesa es que la salud de la población mejore, avance. Ese es el interés de todo médico. Yo no puedo creer... Escuché al doctor Cosenza decir que, bueno, no llegan los colectivos ya, es un buen logro. Eso, por ejemplo, vaya, ¿y por qué habían colectivos? Porque no se sentían que ellos estaban siendo parte de la toma de decisiones. Mal por ellos, porque realmente se vieron como un partido caótico. Eso más bien lo que hacía era restarle al partido en el poder. Ahora lo tienen personas dentro del partido político en el poder, y yo creo sinceramente que están haciendo un mejor trabajo. Honestamente, yo creo que no hay más apertura por parte de la doctora Carla Paredes. Y que usted lo diga porque usted no anda con cosas. No, yo sinceramente, yo se lo digo, no. Me tiene asustado, ahora, pues. Hay muchas cosas que no están bien, y hay que decirlo. En el Hospital San Felipe, por ejemplo, en el tórax, no se están haciendo exámenes de laboratorio. Ahí no hay pruebas de laboratorio. Ahí no hay electrolitos, todos los exámenes. Y si alguien me dice que yo miento, lo reto a que en este momento nos vayamos a ver un expediente del San Felipe y del tórax y veamos cuántos exámenes de laboratorio son pagados por los pacientes. El 90% de esos exámenes son pagados por los pacientes. No hay reactivos o no hay capacidad para diagnóstico en esos hospitales. Entonces yo creo que hay cosas que hay que irlas mejorando, hay cosas que se deben ir planteando, por ejemplo, y ahí lo tienen el Hospital María, un hospital bello, un hospital que solo está siendo ocupado, y usted lo sabe, doctora Nersa, no me va a dejar mentir, solo el 30% de la capacidad que tiene el Hospital María está siendo ocupada. Cuando yo en el Congreso planteé la creación del Instituto del Niño con Cáncer para que se ocupara ese hospital para la atención del niño con cáncer. Pero ahí está, 70% de una infraestructura y de una capacidad desperdiciada porque no se toman decisiones, pienso yo, radicales en este sentido, y ya tuviéramos una mejor atención para los niños con cáncer. Creo que hay situaciones que deben mejorarse, por ejemplo, ese informe que presentó el CNA, en donde el Hospital Escuela tiene un 400% de ocupación. Creo que eso es grave, es bastante lamentable, porque ¿qué quiere decir? Que no tenemos, que hay 30, por ejemplo, si yo tengo acostados 10 pacientes, hay 30 que están esperando una cama todavía. O sea, hay más pacientes esperando en las salas y en los pasillos, como se ve cargado ese hospital, que
acostados en una cama recibiendo atención. Y esto es porque necesitamos más hospitales, que bien lo dijo la doctora, lo van a construir. Pero si hubiera sido un gobierno organizado desde un inicio, con una toma de decisiones fuerte desde un inicio, eso ya tuviéramos 2 años de la construcción y chance ya tuviéramos listo el hospital para ser ocupado y para poder servirle a la población hondureña. Entonces, en salud la pérdida de tiempo es pérdida de vidas. Eso es así de sencillo. Por lo tanto, yo, aunque felicito el hecho de que haya mejorado la Secretaría de Salud y que se vea, sí, se ve que hay algunos cambios, necesitaríamos nosotros que esos cambios fueran más rápidos, fueran más certeros y que se convocara al resto de los sectores para que construyamos todos. Como usted dice, la salud es de todos y es más, la salud comunitaria todavía es más importante y es ahí donde la comunidad puede participar en fortalecer un sistema de atención primaria. Que volvamos. ¿Por qué no volver al programa que tenía el gobierno del doctor Enrique Aguilar Paz, en donde había un abordaje comunitario, una participación de los colaboradores voluntarios, en donde nosotros nos formamos en ese sistema, trabajando con gente de la comunidad que detectaba malaria, que la partera iba y sabía dónde estaban las mujeres embarazadas? ¿Por qué no coordinar con ellos y realmente lograr, por ejemplo, una alerta y enseñar incluso a los niños de escuela a identificar larvas, en vez de estarle enseñando cosas que definitivamente no tienen la edad para aprender, pero una larva, créame que un niño de primer grado lo puede, o un niño de kinder puede detectar larvas y puede hacer una georreferenciación y decir, en tal comunidad tenemos una gran cantidad de vectores, transmisores de dengue, y controlar esas situaciones. Entonces yo creo que hay muchas cosas que debemos mejorar, que obviamente se hacen esfuerzos. Tal vez la problemática ha sido tan grave que no se miren estos esfuerzos de manera tan notable como quisiéramos, pero como le digo, el tiempo perdido en salud son vidas perdidas también. Doctor Tirso. Sí, bueno, yo sí discrepo en algunos aspectos con respecto al doctor Brian. Desde el punto de vista del colegio médico, él dice de que se ha quitado la parte de la intervención política que había en gobiernos anteriores. Bueno, si eso fuese cierto, no hubiesen habido 17 despidos injustificados de médicos, a los cuales el colegio médico pues está peleando por su reintegro, donde se ha logrado el reintegro nada más de 11 más o menos de ellos. Tampoco, si eso fuese cierto, se hubiese negado la recontratación de más de 500 plazas para médicos que estuvieron en primera línea, en los cuales existe pues un acuerdo que fue creado para ellos y por ellos y no se respetó. Si eso fuese cierto, tampoco entonces estuviésemos viendo carencias del pasado. Por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo tácito. Trabajo en el tórax, en la emergencia, y yo he venido denunciando la falta de como menciona la doctora Suyapa, de algunos tipos de reactivos, por ejemplo, troponinas en un hospital cardiopulmonar. Es vital, no tenemos desde hace años, y eso no es de ahorita. Ustedes pueden ver mis videos de denuncia. Y hay un sistema básico, si bien es cierto, doctora Nerza, el paquete básico está en un 70%, no un 90%, porque nosotros que recetamos todos los días podemos ver qué es lo que hay y qué es lo que no hay. Ahora, tanto se habla del paquete básico y de su abastecimiento que se ha perdido el norte de decir que ese paquete básico ya está obsoleto. Ya nos quedamos con un paquete básico desde 1982. Necesitamos ahora actualizar los fármacos en base a las enfermedades vigentes y a los tratamientos vigentes. Y no se ha sentado con las personas capaces de tomar esas decisiones, porque se está todavía comprando lo más barato y no lo de mejor calidad y lo que realmente se utiliza. Entonces tenemos varias falencias que todavía han estado estáticas, y esa es la preocupación que en lo personal tenemos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, se ha dado algunos avances que no hay que felicitarlos porque es parte del trabajo, ¿verdad? De lo que se les ha encomendado hacer. Yo sí soy de la política de no aplaudirle a la gente por lo que tiene que hacer, pues como que me aplaudan porque todos los días vea pacientes y para eso estoy contratado. Entonces, lo que sí es decirle que han sido demasiado estáticos en la toma de decisiones, y sí ha habido algunos vicios que se han venido todavía arrastrando, y de las palabras de la señora ministra al inicio, que creo que ya se reivindicó, ¿verdad? Y creo que al final lo pensó bien y dijo otra situación,
ella mencionó que el censo iba a ser parte primordial para tomar decisiones en la contratación de médicos, cosa que no debería ser. Aunque en el pasado eso haya sido ya una norma, no quiere decir que sea buena, ¿verdad? Entonces sí hay cosas que todavía falta muchísimo camino. Yo sí veo que no estamos avanzando tanto, ¿verdad? Falta mucho camino y de primera mano pues yo se los puedo mencionar con ejemplos tácitos, ¿verdad? Doctor Cosenza, lo vi con dudas y no deja de tener razón el doctor Cosenza. Hemos venido escuchando de esos hospitales de trauma. Ojalá que todo lo que hoy aquí ha relatado la doctora Nersa Paz de los hospitales que va a construir, aunque aclaro que también hay que decirles que el pueblo no crea que son unos grandísimos hospitales, son hospitales que van a servir en ese de Salamá, estuve viendo yo la maqueta y todo eso, y tienen camas que van a servir, y qué bueno que pueda hacer eso, doctor. Pues mire, yo, licenciado Valladares, le deseo mucha suerte a las autoridades actuales, ¿verdad? Que sus deseos los puedan lograr. No es fácil estar en esa secretaría tan compleja, porque es una secretaría bien compleja. Y sobre todo que nuestro sistema de salud es un sistema de salud fragmentado, ¿verdad? Donde la Secretaría de Salud es quien la rectora. Si bien hemos estado nosotros hablando y en su mayoría se ha enfocado en el segundo nivel, que es de los hospitales. Y como le digo, les deseo mucha suerte por el bien de la población hondureña. Como yo no voy a querer que se construyan más hospitales, como yo no voy a querer que se construyan más centros de salud. Claro, eso viene a mejorar nuestro sistema sanitario porque es una necesidad que tiene el país en infraestructura. Pero mire, licenciado Valladares, le voy a hacer el cuento, se habla de construir el hospital de Roatán. Y es cierto, mire, yo conozco todos los hospitales del país a nivel nacional. El hospital de Roatán, irlo a ver, da no sé qué, ¿verdad? Esa fue una casa que se habilitó de 2 plantas, partes de madera y esa situación. Yo fui director general de redes, creo que en el 2017. Yo fui a ver ese hospital y ya se llevaba 4 años de construcción de ese hospital de Roatán. Cuando yo fui a ver ese hospital de Roatán y que vamos con un equipo de la Secretaría de Salud, que gracias a Dios fue el segundo nivel, comenzamos a conversar con el alcalde que era quien dirigen las obras de ese hospital, porque ese hospital está siendo construido por una ONG, no es ni la Secretaría de Salud quien la está construyendo. Sin embargo, ni podía la Secretaría invertir en ese hospital porque el terreno no estaba a nombre del hospital. Bueno, todo dentro de la Secretaría de Salud es una burocracia, tiene que pasar por procesos, porque los problemas no son en el momento que están las autoridades. Los problemas vienen después que usted ya sale de los cargos, si usted no hace las cosas bien. Hoy en día se persigue al gobierno anterior, pero mañana se puede perseguir al gobierno que actualmente está. Entonces yo creo que uno, cuando está en esos puestos, debe de cuidarse en salud, ¿verdad? Se integra en el 2017 una comisión porque tenían problemas con los planos, los flujos para poder construirse ese hospital, quirófanos que estaban arriba, bueno, una gran situación y realmente la Secretaría no podía invertir. Como le digo, son procesos largos y enfocados sobre todo a los hospitales, ¿verdad? Pero la atención primaria de salud, ¿qué estamos haciendo nosotros bien? La doctora Figueroa y el doctor Tirso ahorita hicieron una radiografía de que cómo se encontraban algunos hospitales, seguimos vendiendo el no hay, seguimos diciendo el no hay, no se tienen, sin embargo, todavía las herramientas necesarias para poder brindar esa atención que realmente la población requiere. Y esos son los establecimientos de salud que ya existen en el país. ¿Me está ¿verdad? hablando de atención o de lo que dijo la doctora Nersa Paz, que hay abastecimiento de medicinas? Bueno, yo creo de que ha quedado bien claro por los colegas
del abastecimiento que no se logra. Y mire, y el abastecimiento de medicamentos tampoco usted no lo va a lograr en un 100%. Es bastante difícil que usted lo logre en un 100%. Los proveedores nunca tienen los medicamentos. Esto no solo pasa realmente por la Secretaría de Salud, sino que pasa por un montón de situaciones que se escapan, sin embargo, de las manos. Pero bueno, ya usted ha escuchado de la propia doctora Figueroa y del doctor Tirso, bueno, no hay reactivos. ¿Cómo se va a hacer realmente diagnóstico? O sea, uno de clínico no puede realmente dar un diagnóstico cuando el paciente tiene que írselos a hacer afuera de los hospitales. O sea, hay mucho por hacer. ¿Qué hablamos de los hospitales de trauma? Los hospitales de trauma vienen, mire, yo iba a reuniones en aquel momento con el BID, que la planificación, que hay que traer los consultores extranjeros. ¿Por qué? Porque sin embargo, hasta para poder construir esos hospitales, se tenían que buscar asesores de otros países, porque en el país no se tiene la experiencia, el expertise adecuado para poder construir los hospitales. De ahí que no había el terreno, que Injupen se lo vendía a la Secretaría de Salud. O sea, pasan por un montón de factores. La materno-neonatal del Hospital de Occidente, que es una gran necesidad, esa materno-neonatal del Hospital de Occidente, también yo iba a todas esas reuniones para que se pudieran construir. Vienen esas planificaciones de años. Ojalá que se puedan... Lo interrumpo. Sí. Faltan 21 meses para que termine este gobierno. Sí. ¿Qué se va a hacer en 21 meses según su experiencia y lo que está relatando? Que veo, y voy a decir algo, he sentido que los tres panelistas aquí, que no son miembros del gobierno, han actuado con bastante profesionalismo y como hondureños, no han hecho cuestionamientos a tontas y a locas o por sectarismo, han aceptado lo que la doctora Nersa Paz ha dicho, que por cierto la felicito, tiene mucho conocimiento de lo que es el sector salud, lo sé por la parte que yo conozco, y también el doctor Brian Erazo. Y interesante lo que el doctor Consenso está diciendo, y yo también. Y hay el otro día, hablando con Carlos Aguilar, el director del seguro, que también quiere construir el seguro social, y le dije yo, un edificio, ¿y cuánto tiempo va a durar eso? Es que ya faltan fíjese, 21 meses. ¿Qué se va a lograr según usted? Fíjese, licenciado Valladares, también eso está en papeles, donde se necesita construir el seguro social. Todo eso quedó en papeles. Mire, diagnósticos, yo creo que es lo que más tiene la Secretaría de Salud. Cada uno que vamos cambia, no, hay que hacer un diagnóstico, qué es lo que se requiere, qué se necesita construir, en qué se necesita equipar, mande cada establecimiento de salud cuántos recursos usted requiere, si hasta la formación de recurso humano es costoso y pasa por un largo tiempo. Mire, nosotros encontramos establecimientos de salud todavía, hospitales donde no hay internista. ¿Por qué? Porque no contamos todavía con ese recurso humano formado. Como le digo, yo les deseo la mayor de las suertes y ojalá de que la población hondureña, los hondureños, podamos ver construidos esos 2 hospitales de trauma, ¿verdad? ¿Cómo no vendría? Sí, óigame, si el hospital escuela necesita mejorar solo la emergencia del hospital escuela. Hay con cosas simples y con cosas pequeñas que usted puede hacer la diferencia. Con que usted ponga una emergencia en el Alonso Suazo trabajando las 24 horas. ¿Para qué? Para que el hospital escuela no lleguen aquellos pacientes que realmente pueden ser atendidos en el primer nivel de atención, que es en la atención primaria. Entonces, allí también usted tiene que enfocarse en cómo usted va a reforzar, cómo usted va a poder mejorar lo que son esas emergencias. Y con esto, licenciado Valladares, no es que les estoy diciendo a las autoridades qué es lo que realmente tienen que hacer. No, si cada quien hace lo que quiere hacer y lo que puede hacer también. ¿Por qué? Porque hay decisiones que no pasan por las mismas autoridades, sino que hay decisiones que las van tomando a otro nivel. Uno como técnico puede tener una opinión,
pero si a otro nivel a usted viene y le dicen, no, eso no se va a hacer así, porque aquí es donde conviene o aquí no se va a construir ese centro de salud porque aquí no nos conviene, aquí no ganamos o cualquier otro problema, es bien difícil para la parte técnica. Pero sí hay criterios técnicos que se deben de tomar en cuenta. Yo siempre lo voy a decir, en la Secretaría de Salud hay un personal muy, muy bueno, excelente personal. Es lamentable ver que el único programa que había quedado dentro de la Secretaría de Salud, que es el PAI, el Programa Ampliado de Inmunización, muy dirigido por muchos años. Prácticamente fue un hijo más de la doctora Ida Berenice Molina, que se le debe todo lo que se le hizo a ese programa y que sabemos de que ese programa debe estar fortalecido. ¿Por qué? Porque ahí es donde están las vacunas de los niños. O sea, tenemos nosotros que prevenir todas esas enfermedades, pero si desde ahí no hacemos nada por mejorar, que puede mejorar la atención primaria de salud, como le decía al inicio del programa, vivimos diciendo mucho tiempo qué es lo que hay que hacer en el sistema sanitario, cómo realmente se puede mejorar, pero no lo estamos viendo en la realidad. No es eso lo que la población está percibiendo, no es eso lo que nosotros estamos teniendo en este momento. Y siempre para todos los gobiernos, licenciado Valladares, va a ser un reto. Pero yo creo de que esto ya pasa más allá de la Secretaría de Salud. Esto debe de pasar ya por políticas de salud, con un plan bien establecido, donde esté integrado, licenciado Valladares, creo, bueno, que debe estar integrado por la Secretaría de Salud, el Seguro Social, la sociedad civil, como el Colegio Médico, todas estas organizaciones, la empresa privada, y construir un plan de nación que no sea de ministros, que no sea de gobiernos, sino que sea de país, un plan que se le pueda dar una secuencia, porque aquí tampoco no solo va a pasar que nosotros decimos, no, bueno, vamos a disminuir la mora quirúrgica y se dice la mora quirúrgica se logró disminuir un tanto. No, si esa es una parte de lo que se debe hacer dentro de un hospital. Aquí a lo que se le debe dar seguimiento es a un plan de nación y que la sociedad civil, independientemente del gobierno que vaya a estar, le pueda dar seguimiento, se conozca realmente hacia dónde debe de ir encaminado nuestro sistema sanitario. Continuamos, faltan 21 meses para que finalice el gobierno. De todo lo que se ha planteado esta mañana sobre el desarrollo de nuevos hospitales en el país, doctora Nersa Paz, ¿qué se va a poder desarrollar? Qué bueno sería que se pudiera concluir todo. ¿Cuál es el panorama que vio usted de acuerdo a su experiencia y lo que han expresado aquí los panelistas? Adelante, por favor, viceministra. Bueno, solo para dar una respuesta así rápida, decirle a la doctora Estudia Paz Figueroa que nosotros ya quisiéramos que en estos 2 años hubieran estado construidos los hospitales, pero recuerde que, como dijo el doctor Cosenza, hay un proceso que se realiza y en primer lugar pues teníamos que negociar el presupuesto, teníamos que ver los terrenos porque se han tenido que comprar terrenos, legalizarlos y hacer todo el proceso y eso se ha llevado un tiempo. En mi experiencia, como ya empezamos a construir los 3 hospitales, el de Ocotepeque, el de Santa Bárbara y el de Olancho, nosotros creemos que estos hospitales van a estar finalizados, estos 3, para entregarlos en septiembre del año 2025. Los otros hospitales, los de trauma, que también se van a empezar a construir ya este año, nosotros consideramos que esos hospitales van a estar construidos
en un 70%, pero ya en una etapa ya bien avanzada. Y el hospital de Choluteca y de Tocoa, yo considero que esos hospitales se van a construir y van a ser entregados porque esos son unos hospitales que se van llave en mano. Ellos van a construir y ellos van a equipar y ellos van a pagar en la primera etapa la parte de personal. En cuanto a personal, quiero decirle también a la doctora Suyapa Figueroa que desde un inicio hicimos lo que era un diagnóstico y se fue viendo cuál era el tipo de recurso que íbamos a necesitar y ya tenemos consolidado en un plan el número de especialistas y de técnicos que vamos a necesitar para que esos hospitales vayan a funcionar 24/7. En lo que corresponde al hospital materno-infantil, o sea, la parte materno-neonatal del Hospital de Occidente, ese hospital va a ser finalizado y el próximo año ese hospital se va a entregar ya finalizado. Lo mismo las clínicas neonatales del Hospital de La Paz, Santa Teresa, San Francisco, esas clínicas van a ser terminadas. Además, estamos trabajando en 68 establecimientos de emergencia, que esos están ubicadas en las aldeas que han sido priorizadas por la red solidaria, y en eso ya se están trabajando incluso esos centros de estabilización, que es para fortalecer lo que estamos hablando de la parte de atención primaria, para que las comunidades puedan tener de primera mano atención en cualquier emergencia que ellos pueden presentar. Además, hemos considerado también el recurso humano que se va a necesitar para esos centros de estabilización. Se ha hablado también de algunos procesos y la parte, como hablaban, sabemos que la participación comunitaria es básica en lo que es la atención primaria de salud. Como les dije, no es que nos vamos a quedar con un plan elaborado, ya lo tenemos elaborado y ya estamos haciendo lo que es las intervenciones para mejorar la atención primaria en diferentes departamentos. Claro que ustedes saben, nuestro país es tan extenso, pero lo estamos ya priorizando por departamentos de acuerdo a los indicadores que estamos considerando. La atención primaria en lo que es el fortalecimiento de la participación comunitaria, como hablaba la doctora Suyapa Figueroa, es básico, claro. Y en eso nosotros sabemos que la comunidad tiene que estar involucrada en conocer todo lo que padece su comunidad, en lo que padece su población. Y en base a eso estamos trabajando en lo que es capacitar los voluntarios de salud, que recordemos, los que hemos trabajado siempre en salud, que esto era un pilar muy fundamental en lo que era la parte de la atención primaria en salud. Como dijo el doctor Brian, ustedes bien saben que cuando llegamos a la Secretaría encontramos que no había ningún programa, a excepción del programa ampliado de inmunizaciones. Es ahí que yo, como conocedora del sistema de salud, en el primer momento yo le dije al ministro, aquí han desaparecido los programas y nosotros tenemos que trabajar para ver cómo los vamos a activar. Es por eso que en este momento ya tenemos creado lo que son el programa de la familia y comunidad, donde están ahí involucrados todos los que son los programas de atención a la mujer, programas de atención al hombre, al adolescente, al niño, y tenemos las enfermedades crónicas no transmisibles, el programa de enfermedades transmisibles, el programa de enfermedades vectoriales, el programa de la salud mental, porque eso es básico en cada una de las comunidades. Es ahí donde nosotros queremos capacitar a los voluntarios de salud para que ellos sean capaces de detectar
quiénes son los que padecen de diabetes en su comunidad, los que padecen de hipertensión, cuántas embarazadas tienen, cuántos niños tienen, cuántos están vacunados, cuántos no están vacunados. Todo eso lo estamos trabajando y vamos a invitar a todas las organizaciones que tenemos en el país. De hecho, ya tenemos una buena negociación también con el Colegio Médico para ver en qué forma vamos a ir fortaleciendo y que nos vayamos apoyando, porque como dice, es cierto, hay que tener un plan nacional de salud en el cual ya se está trabajando y que ya van a llegar las convocatorias para que hagamos todos un solo frente, porque el país lo queremos todo y nosotros queremos que la salud de nuestro país pues sea lo mejor. Así como hablamos de la educación, estamos trabajando de la mano también con educación, porque recuerde que la parte de la población, pues por desconocimiento de algunas situaciones, es que no hacen prevención. Un ejemplo clásico lo tenemos con el dengue. Si todos conociéramos y conocieran que esas larvas que están en las pilas son los que se convierten después en zancudos, y si ellos tuvieran la cultura de poder hacer la limpieza de las pilas y hacer la limpieza de sus viviendas, de toda maleza y de solares baldíos, pues esta cosa fuera lo contrario. Así que nosotros estamos haciendo grandes esfuerzos y no es fácil, como todos ustedes han dicho. El doctor Cosenza ya fue viceministro de Redes Integradas de Salud y ya sabe que la Secretaría de Salud es tan compleja. Hay situaciones en que nosotros pues tenemos que ver la manera como sacar adelante. Y recordemos, la Secretaría de Salud tiene 20 regiones sanitarias, tiene 32 hospitales y cada uno de ellos tienen asignado un presupuesto. El director con su administrador y jefe de personal tienen asignado un presupuesto donde ellos son libres para poder manejarlo y ellos son los que pueden decidir qué es lo que van a comprar. Ellos tienen que ver si no hay reactivos, cómo poder obtenerlos. Si hay medicamentos que ya se terminaron y para no decirle no a la población, ellos disponen de un 10% de su presupuesto para poder comprar. Aquí todos tenemos que hacernos un nudo. Todos los directores de salud tienen que tomar la responsabilidad que les corresponde tanto de los hospitales como de las regiones y de los centros de salud. La Secretaría de Salud desde un principio vio todo lo que es la gran demanda que tiene los hospitales, máxime el Hospital Escuela y el Catarino. Pero recordemos que la mayoría de los centros de salud, como hablaban, trabajaban en un horario de 7 a 3 de la tarde. Aquí en Tegucigalpa vimos la necesidad y hicimos la extensión de la atención de los horarios de 7 de la mañana a 7 de la noche y trabajando desde lunes al domingo, porque hay varios establecimientos de salud de la capital que trabajan también sábado y domingo de 7 a 6 de la tarde, de sábado y domingo, y de 7 a 7 de la noche en todo. Y así en varios departamentos se ha tenido que hacer la extensión de horario porque la demanda ha crecido y tenemos que tener una mejor oferta. Así que de todos he sabido y el Colegio Médico sabe que en nuestro país no tenemos las cantidades adecuadas de especialistas para poder abordar 24/7 todas las emergencias de los hospitales. En eso estamos trabajando con la facultad con el decanato de la Facultad de Ciencias Médicas. Se ha establecido también reuniones con el señor rector para solicitarle que en algunos hospitales regionales deberíamos de ir formando ya también especialistas, como lo tienen en otros países. El Salvador, Guatemala, Nicaragua, ya tienen en los hospitales regionales, ellos están formando también sus recursos. Nosotros sabemos que nos faltan especialistas. Nosotros quisiéramos tener
todas las cantidades de especialistas en medicina interna, en ortopedia, en cirugía, neurocirugía, para poderlos ubicar en nuestros hospitales. No es cuestión de presupuesto, el presupuesto lo tenemos para poder tener ese recurso humano, pero no hay en el país. Y los médicos que salen a especializarse a otros países a veces se quedan trabajando en esos países y no piensan en nuestro país para poder brindarle la atención a la población. Tenemos la parte del equipamiento, porque hemos identificado que todavía nos falta equipos en algunos hospitales y eso ya lo tenemos nosotros en un diagnóstico y estamos trabajando para poder ver cómo vamos a dotar a toda esta población. Y en lo que hablaban de los medicamentos, del programa que dicen que no hemos revisado nuestros medicamentos que utilizamos en el sistema de salud. El 2023 fue la última revisión que se hizo y ahí participan los clínicos. No lo hacemos solo nosotros, llamamos clínicos de los hospitales, llamamos clínicos también de los centros de salud para poder hacer este cuadro básico de medicamentos. Con el Colegio Médico estamos trabajando y hemos llegado que vamos a hacer lo que es el concurso para los médicos especialistas para este año. Y en lo que hablaba también de los médicos de primera línea, en ese sentido nosotros no tenemos la culpa de que no hayan incluido a todos los verdaderos médicos que estuvieron en primera línea, porque nosotros fuimos detectando que cuando dejaron algunos médicos que no estuvieron en primera línea, pero como ya les habían dado el acuerdo, nosotros no podíamos hacer nada. En este momento estamos dialogando con el Colegio Médico para ver cómo podemos ir incorporando poco a poco algunos médicos que también estuvieron en primera línea, pero tienen que tener comprensión, porque recuerden que el presupuesto, pues a veces ya en este año ya lo tenemos, como quien dice, definido. Es cierto, nos aumentaron el presupuesto este año, pero también recuerden que en salud nunca va a ser suficiente el presupuesto, porque salud involucra una gran cantidad de actividades para poder llevar al 100% lo que es la atención a los hospitales y a la red primaria de atención. Okay. Sí, está con nosotros porque hace poco se habló sobre los reactivos del Hospital San Felipe. Está el doctor Nelson Sánchez, que es el director del hospital. Doctor Sánchez, su aclaración sobre este tema. Buenos días. Bien, restablezcan la reunión, la llamada en San Pedro Sula. ¿Quién está, me decías? Valeria y la ministra. Valeria, adelante con la ministra de Salud. Dijo una semana letal, dijo que estamos ante una pandemia, la peor pandemia de dengue en la historia del mundo, ¿verdad? Que nunca se había visto una tendencia y un comportamiento como este, ¿verdad? Brasil, Colombia están viviendo, Honduras, en San Pedro Sula, sobre todo en Choloma, Villanueva, Cortés, ¿verdad? La misma ciudad, el Miguel Paz Barahona, pero no porque esté en el Paz Barahona el problema, sino porque es el centro de salud más grande que engloba a la gran cantidad de... Como Secretaría estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Hemos incluso refortalecido las regiones y los hospitales con recurso humano específico para este tema. Insumos, tenemos medicamentos, pero el factor más importante es el ciudadano. Necesitamos contar con ellos en nuestro equipo, haciendo lo que tienen que hacer en sus casas. Limpiar sus casas, mantener sus casas cerradas, limpias, ventiladas. Y si presentan síntomas, apersonarse inmediatamente a un centro de salud. Tenemos pruebas de dengue para confirmarlo, descartarlo. Tenemos los medicamentos de inicio y los hospitales preparados con medicamentos de choque. Ministra, retomamos el en vivo con el licenciado Raúl Valladares respecto a esta noticia. Leonardo Martínez, hoy precisamente pasa a administración de la Secretaría de Salud. Buenos días. Hoy nuevamente el Hospital Leonardo Martínez Valenzuela de San Pedro Sula
pasa a formar parte nuevamente de la red pública de salud. Siempre ha sido público, pero gestionado por una fundación. Ahora pasa a ser gestionado directamente, vuelve a ser centralizado. Bueno, grandes expectativas, sobre todo por la población de San Pedro Sula. Yo espero que sí, y espero que estemos a la altura de esas expectativas. Ese es el propósito, no defraudar, ¿verdad? Respecto a lo que se dio a conocer a tempranas horas de la mañana, las denuncias sobre despidos. Mire, yo creo que lo llevaron por esa ruta. Ellos estaban aquí porque son personas que se les finiquitó su trabajo con la fundación, como debe de ser, porque ahora no es la fundación quien va a contratar, sino que es la CESAL, y estaban preocupados porque al día de hoy no se les había llamado, considerando que hoy es el primer día que formamos parte de nuestro, pero es un temor infundado, no tiene ninguna lógica, no se preocupen, ya les hemos explicado, ahora vamos a revisar sus puestos, ya que están aquí todos, pues los vamos a revisar a todos de un solo, ya no tenemos que llamarlos uno por uno. Perfecto, muchísimas gracias. La ministra Carla Paredes, ministra de Salud, dándonos a conocer la situación que se vivía en las últimas horas aquí en el Leonardo Martínez y la nueva administración. Con ese contacto retorno con usted a los estudios principales, licenciado. Gracias, Valeria. El director del Hospital San Felipe también con nosotros, el doctor Nelson Sánchez, sobre esto de los reactivos. Doctor, buenos días. Buenos días al pueblo hondureño, al doctor Roberto Cosenza, la doctora Suropa Figueroa y a nuestra viceministra, la doctora Nerza Paz. Raúl, comentarle que pues nosotros aquí en el Hospital General San Felipe estamos realizando el máximo de los esfuerzos y me comentaban del abastecimiento de los reactivos. Actualmente quería informarle a la población en general que en el laboratorio general tenemos un 90% de abastecimiento de reactivos. Estamos haciendo un 90% de las pruebas y en banco de sangre un 70% de las pruebas. Pero además, comentarle que estamos ya en los procesos de evaluación de alguna parte de los reactivos. Acordémonos que los procesos de la administración pública hay que vencerlos, los tiempos. Y la generación de los pliegos y las contrataciones que se hacen. Entonces nosotros no esperamos que en el transcurso de este año tengamos crisis con relación al tema de los reactivos. Bien, gracias doctor por esta aclaración. Voy a iniciar con el doctor Brian Erazo, subsecretario de Regulación. Doctor, gracias. Comentarios finales, por favor. De lo más importante que tenemos justo es una voluntad, ¿verdad?, de trabajar en equipo que se ha percibido en el marco de este intercambio, que de nuevo eso ha sido en primer lugar por tener las manos limpias, ya que era difícil trabajar en equipo en el marco de poca transparencia o elementos de corrupción señalados. También se mencionó mucho el tema de atención primaria de salud. En ese marco a mí me gustaría nada más hacer mención que se ha tenido una agenda de gabinete bastante contundente, ¿verdad? Digamos, reactivando al 100% todos los procesos asociados a la merienda escolar, porque eso es lo que nos va a asegurar tener un niño y una niña sana, que tenga menos también incidencias de diarrea, de enfermedades respiratorias, un cerebro que se desarrolle de manera oportuna y dentro de las mejores condiciones, como es de su conocimiento también la Secretaría de Educación. Uno de los programas que ha embanderado son los huertos escolares, por ejemplo, y todo el tema de la infraestructura escolar, que eso va a tener un impacto por generaciones, ¿verdad? Y en la infraestructura escolar también aislamos al niño al mejorar estos espacios escolares de problemas como el dengue, el Chagas, y eso también tiene un impacto fuerte. Tenemos alcaldías como la de Tegucigalpa, que por primera vez ha puesto una primera fase, digamos, en colonias como Altos de la Laguna, que no tenía agua, y todo lo que representaba eso para la salud, para los riesgos de nuevo de temas como el dengue. Lo mismo se está haciendo para Villanueva y Villavieja con la construcción de las represas aledañas. Lo mismo ha hecho Mi Ambiente, ¿verdad? Que Mi Ambiente ha dicho no a la minería del cielo abierto, por ejemplo. Solo esa decisión nos puede estar previniendo más cáncer, por ejemplo, que, por ejemplo, abrir
o una medida de abrir un servicio, ¿verdad?, asociado al cáncer. Y así hemos tenido muchas medidas contundentes también en formación en salud. Nos hemos empezado a sentar con el Colegio Médico para evitar el intrusismo, para identificar las brechas actualizadas que tenemos de desempleo y subempleo y luego pudiendo irlas cubrir. Eso sí, y ellos mismos lo han reconocido en su comunicado, el Colegio Médico ahorita está liderando el proceso asociado al concurso y ahí más bien nosotros les pedimos a ellos, ¿verdad?, de mantener los sesgos al cero, ¿verdad?, porque sí hemos tenido comentarios de algunos colegas que nos han dicho, hey, pero yo estoy en descentralizados hace 5 o 10 años, pero no me están incluyendo en las listas del Colegio Médico. Más bien ahí nosotros hemos tratado de abrirle las puertas al Colegio Médico para que ellos vayan liderando este proceso y que tengan cuidado, ¿verdad?, que con cierta casuística no generalizar, ¿verdad?, porque sí, cada quien tiene también su derecho a los procesos de defensa, pero hay temas también asociados a la efectividad, pertinencia del recurso humano y también procesos de auditoría que pueden terminar también en separación de algunos funcionarios y funcionarias, pero que no nos convirtamos tampoco en organizaciones que se defiende a todo de manera ciega, sino que evaluemos caso por caso y ahí encontraremos cosas muy contundentes. Hacer un llamado también que la Comisión de Salud del Congreso también tiene una propuesta, por ejemplo, de ley de posgrados. Sigámosla trabajando en conjunto. Está la ley también, la actualización de la ley renal. Sigámosla trabajando en conjunto, aprovechando que tenemos a la doctora Figueroa ahí para seguir apalancando estos mecanismos que también son urgentes. Y en materia formativa también, que se ha mencionado el día de hoy, ya se tienen avances contundentes. Cedesol está becando a más de 80 profesionales de la salud a nivel de posgrado, a nivel internacional, por ejemplo, incluyendo más de 8 profesionales en cardiología, por ejemplo. También se está becando a más de 170 profesionales a nivel de grado. Y nosotros como Secretaría de Salud hemos ido aumentando también las becas asociadas a los posgrados nacionales, que hoy por hoy becamos a más de 300 profesionales cada año, ¿verdad? Que ahí más bien es hacerle un llamado a la universidad que podamos alinear mejor también el tipo de recurso humano que estamos formando, y a las organizaciones gremiales que nos apoyen, ¿verdad?, con ciertas especialidades que sabemos que no se han integrado a lo público, por ejemplo, y la misma ministra ha dicho, yo les contrato si aquí ustedes me traen los especialistas o subespecialistas en áreas críticas como radiología, nefrología, oftalmología, que no tenemos en muchos hospitales, ¿verdad? Y que más bien ahí hay que dar un paso desde las sociedades también de especialidades para involucrarnos más en la dimensión pública para ir fortaleciendo e ir trabajando en red y en equipo, que va a ser lo que nos va a dar el mayor éxito en esta materia. Muchas gracias al doctor Brian por participar, Erazo por participar. Doctor Tirso, gracias. Comentarios finales. Bueno, es tanto lo que se tiene que hacer en salud, pero hay que iniciar priorizando aquello que nos va a abrir camino para las cosas más pequeñas. Número 1 es mejorar la asistencia con respecto al recurso humano. Entonces empezar a formar más médicos especialistas aquí en el país y no importarlos. Y esto para eso se necesita entonces el apoyo de la universidad o los convenios, volver al convenio nuevamente la unión tripartita que se tenía entre universidad, Secretaría de Salud y el Colegio Médico de Honduras como tal, quienes son los que conocemos específicamente los lugares donde hay prioridad y los lugares donde hay desabastecimiento de médicos y quiénes son realmente los médicos que están desempleados. La Secretaría de Salud hoy en día no conoce cuál es esa necesidad como tal. El Colegio Médico tiene remanente, que son los médicos, y sabemos quiénes son los que están desempleados y dónde se necesitan esos médicos. Entonces, que cuenten ellos con el apoyo del Colegio Médico como tal. Número 2 es empezar a construir realmente cosas nuevas, no estar sobre la base que no ha funcionado durante los últimos 16 años. Si seguimos con los mismos procesos, hablábamos tras cámara con el doctor Cosenza que para que a alguien le puedan dar un acuerdo, por ejemplo, hay que seguir 14 pasos de protocolo en la Secretaría de Salud. Yo estuve ahí casi 6 años, ¿verdad?, sin contrato, y que le estén pagando cada 5 o 6 meses. Esa es parte prioritaria del por qué no se vienen médicos. Doctora Nerza, una respuesta que le doy: ¿por qué no se vienen médicos extranjeros que estudiaron fuera del país aquí a Honduras? Porque no van a estar esperando 6 meses para que les puedan pagar un acuerdo cuando ganan más, obviamente, en sus lugares de origen. Entonces, hay que priorizar este tipo de situaciones, sentarse con la gente encargada, ver personas que realmente estamos delante del paciente y atendiendo al paciente, tomar en cuenta la opinión de nosotros como clínicos en todo el país, no reunirse solamente con
las cabezas de eso, porque muchas veces están parcializadas, ¿verdad? Entonces, conocer la situación real de los hospitales y reunirse con las personas en base a las necesidades que existen actualmente y poder mejorar en ese sentido, quitar un poquito el orgullo que existe y quitar un poquito ese sesgo de la pelea política, ¿verdad? De saber quién es el que hace más cosas en cada uno de los gobiernos, sabiendo que todos tenemos una sola camisa, que es obviamente la población hondureña, y por eso hoy estamos todos nosotros reunidos acá. Gracias, el doctor Tirso Godoy, miembro del Colegio Médico de Honduras. Gracias a la viceministra Nersa Paz. Viceministra, sus comentarios finales, muy agradecido por la participación. Solo decirles que para nuestra presidenta, doña Xiomara Castro Sarmiento, es una prioridad la salud de la población de Honduras. Y en base a eso, pues estamos trabajando en el plan nacional y en todos los planes que nos van a ayudar, pero no dejarlo solo en papel, sino que ya echarlos adelante como lo estamos haciendo. Es por eso cuando yo dije salud sola no puede salir adelante, y es por eso que nuestra presidenta dio orden a todas las secretarías que tienen que tener relación con salud, como ser CDSOL, la Red Solidaria, Secretaría de Salud, todas las secretarías, para que todos nos hagamos un nudo, y tanto con la sociedad civil y con todas las organizaciones de salud. Y es por eso que el Colegio Médico pues juega un papel importante, y la misma Comisión de Salud en el Congreso, que de hecho hemos estado trabajando de la mano, porque también ellos son un apoyo muy baluarte para poder sacar adelante lo que es la salud de nuestro país. Así que, y con la responsabilidad y el compromiso de todo nuestro recurso humano, como mencioné, nuestros 20 directores de regiones sanitarias, los 32 directores de los hospitales, todos trabajando por un mismo objetivo para sacar adelante esta población, y todas las organizaciones de salud y el Colegio Médico apoyando, y todo colegio de enfermeras, colegio de microbiólogos, todos los colegios profesionales que tenemos relación y tenemos un diálogo muy permanente, vamos a sacar adelante este país. Que no hay que ser, como quien dice, que vamos a buscar protagonismo. Aquí todos tenemos que hacernos un nudo y velar por la población de nuestro país. Así que la salud es prioridad para nosotros y para nuestra presidenta. Gracias. Bien, gracias a la viceministra Nersa Paz, qué bueno, y cómo se nota que ella sabe lo que está pasando en ese ministerio. A la gente hay que reconocerle las cosas buenas, y ojalá, como han dicho aquí mis panelistas, que todo salga bien por el beneficio del país, independientemente del partido político que esté en el momento. Al doctor Nelson Sánchez del Hospital San Felipe me preguntan por medicamentos contra el cáncer, que por favor le pregunte por el Semestano, denuncian los pacientes que faltan en el Hospital San Felipe. El doctor Cosenza, comentarios finales, gracias. Bueno, licenciado Valladares, yo creo de que este tiempo es un tiempo bastante difícil. Ojalá de que dejen que la Secretaría de Salud pueda trabajar lo que es la parte técnica. Recuerde de que ya vamos a tiempo político. La política lamentablemente ha tenido una gran injerencia dentro de la Secretaría de Salud, que podamos ver algo concreto, porque hasta los momentos seguimos teniendo más de lo mismo. Así que el reto es bastante grande, y ojalá de que pueda llegar al país un presidente comprometido con la salud de la población hondureña, porque eso es lo que se requiere, que los gobiernos prioricen la salud, que no vean la salud como un gasto para un país, sino que vean que la salud es prioridad. La salud debe de ser prioridad, y realmente les deseo a las autoridades lo mejor, que sus sueños puedan ser cumplidos, que puedan dejar un legado dentro de la Secretaría de Salud. Sí, les deseo todo lo mejor. Gracias, doctor Cosenza. Cerramos con la doctora Suyapa Figueroa. Bueno, realmente creo que es importantísimo que muchas de las cosas que hemos escuchado
tanto de la viceministra de Salud como el del doctor Brian Erazo. Uno de los más importantes es esa articulación entre la educación, entre el Ministerio de Educación, la formación de los niños, la academia, la Universidad Nacional. Son partes fundamentales que deben participar en la mejora del sistema sanitario. Me alegra también escuchar que están tomando muy en cuenta al Colegio Médico de Honduras, una institución noble que tiene como finalidad social el mejorar la calidad de prestación de servicios de salud a la población hondureña. Por tanto, ese compromiso social hace que estén no solamente comprometidos, sino que verdaderamente funcione en consonancia con la Secretaría de Salud y puedan ayudarle a que la salud de la población sea efectiva. Me alegra escuchar también que están recuperando los hospitales que habían sido cedidos a fundaciones. Lo dijimos como colegio médico y ahora reconocemos que esa centralización nuevamente del Hospital Leonardo Martínez es un avance en el rol rector, en el ejercer ese rol rector de la Secretaría de Salud y hacer que la salud realmente avance para todos y todas en este país. Así que me parece importante esos avances, hay que reconocerlos. Yo soy la primera en reconocer estas situaciones, necesitamos avanzar. Nuevamente le digo, cada tiempo de inefectividad ese le cobra vida a la población hondureña. Por tanto, estamos dispuestos a ayudar, a poder decir presente cuando se nos llame para aportar algo positivo a la mejora de la salud de la población. Y bueno, seguiremos nosotros señalando aquello que no esté bien, eso ténganlo la plena seguridad, pero además reconociendo cuando se están haciendo cosas que benefician a la población hondureña y ofreciendo nuestra disposición para poder aportar y ayudar. Gracias a la doctora Suyapa Figueroa, a ustedes por siempre permitirnos ingresar a sus hogares. Así está la situación real del sistema de salud pública del país. Qué bueno que tanto las autoridades del gobierno como los doctores aquí presentes han abordado el tema pensando en el país y no en discusiones políticas, sino pensando qué es lo que nos conviene a todos los hondureños en el sistema de salud nacional. Que estén bien, gracias, buena semana.